Hola amigos, estamos en un nuevo video del canal. Hoy vamos a ver cómo reciclar una vieja fuente de PC. Cuando digo vieja, es realmente vieja, es una fuente AT, es un Pentium 1 o algo por el estilo. Y la idea es poder convertirla en una fuente de tensión variable que nos permita cambiar su tensión para cualquier proyecto que tengamos nosotros en casa con electrónica o para suplantar algunas baterías. Todos tenemos una de estas fuentes en nuestras casas y es algo que las podemos reutilizar. Nos va a permitir con un voltaje variable. El voltaje variable es entre 1 volt y el voltaje que entrega la fuente que vamos a utilizar, y nos permite en todo momento ir viendo el consumo de corriente que tiene la carga que le ponemos y ir variando la tensión. Vemos que tiene 4,3 volts más o menos. O sea, cuesta un poco con esta imagen ver el punto, pero es una fuente, la verdad, que muy gauchita para cualquier proyecto de electrónica que tengan y que quieran reutilizar. Bueno, acá vemos que la fuente es de 250 watts. Si vemos en la tabla de los 250 watts, en 5 volt tiene 25 amperes, en menos 5 volt tiene 500 mA, en 12 volt 10 amperes y también 500 mA en menos 12 volt. ¿Cómo podemos hacer para que tenga más tensión? Podemos, en vez de utilizar los 12 volt, podemos conectarlo entre el más 12 y menos 12 y vamos a tener 24 volts. La diferencia está en que en la parte negativa tiene muy poca corriente comparada con la parte positiva. En este caso, bueno, ahí vemos los conectores, es de una fuente AT. Yo la voy a conectar a 12 volt para que veamos cómo hacerlo. Bueno, ese cable que tiene ese conector que los une es el cable que le da encendido a la fuente. Ahí yo con un cablecito los pongo en contacto y eso es como si le estuviera dando el interruptor para que la fuente prenda. Si ustedes tienen una fuente ATX, lo que van a tener que hacer es con el interruptor hacerlo entre el cable verde y masa. Bueno, yo lo que voy a hacer es conectarle un cooler a la salida y vamos a probar la fuente a ver si funciona antes que nada. A veces cuesta un poco conectar esos conectores de PC. Ahí vemos que se anda mejor. Con un interlock conectamos la fuente a los 220 volts. Y como tenemos puenteada la llave con el cablecito que les comenté antes, tendría que arrancar la PC, la fuente de PC. Recuerden ustedes, para que funcione, si tienen una fuente ATX sin el mother, tienen que hacerlo de poner el cable verde del conector principal a masa. Bueno, ahí vemos que funciona. Ahí el coolercito gira, así que podemos utilizar esa fuente. Lo que vamos a usar es un módulo de voltímetro amperímetro que tiene dos conectores, uno grueso con un rojo y uno negro, y uno finito con un rojo, negro y amarillo. El finito es el que nos va a dar la tensión de alimentación, y el amarillo del finito es el que va a medir la tensión. Ahí vemos que la alimentación es entre 4 y 28 volt. Y los dos conectores gruesos son los que nos van a servir para medir la corriente. Una llave para encender y apagar la fuente y una placa step down que oscila en creo que hasta los 36 volt funciona. Esta fuente step down y el voltímetro amperímetro los compré por Mercado Libre y en el día me los trajeron. El módulo es XL4016 con potenciómetro y es entre 1,25 volt y 36 volt, y como máximo nos entrega 8 amperes. O sea, con
en 12 volt teníamos que nos entregaba 10 amperes la fuente, así que vamos bien. Y solamente lo vamos a usar con 12 volt. Podríamos usarla hasta 36 volt. Bueno, desconectamos el precinto que nos une el cable que es con el cual vamos a poner a la llave y nos va a permitir el encendido de la fuente. Vamos a romper el otro precinto que agarra todos los cables de salida, porque lo que vamos a hacer es ver en qué lugar podemos montar nuestras placas sin que estorbe con los componentes que ya tiene montado la fuente. Bueno, la step down yo en la parte de abajo le puse silicona para que, como es todo de chapa el gabinete, que no toque ni haga corto con ningún otro componente. Ahí veo también donde puedo poner el voltímetro amperímetro y el lugar que voy a destinar para poner el conector. Bueno, una vez que tenemos designado los lugares donde lo vamos a poner, tenemos que marcar y cortar la chapa para que entren nuestros componentes. Esta para mí es la parte más tediosa, que es la que hay que trabajar más duro para hacer un corte cuadrado y que entre el voltímetro y amperímetro. Bueno, una vez que lo cortan con una mecha, una lima y si se dan maña, lo pueden hacer. Bueno, ya lo tengo colocado. Entonces lo primero que voy a hacer es soldar los cables a la ficha de encendido. Bueno, una vez soldados los cables, vamos a ver cómo vamos a conectar. Abajo a la izquierda vemos el voltímetro amperímetro, y en los tres cables finitos tenemos un rojo, un negro y un amarillo. El rojo y negro van a ir a 12 volt de la fuente. El amarillo lo vamos a conectar a la salida, al positivo de la salida del step down. El step down en la entrada lo conectamos también a 12 volt de la fuente, y la carga nos va a quedar entre el positivo del step down y el negativo de la carga va a ir al positivo de los cables gruesos del voltímetro amperímetro, y el negativo del voltímetro amperímetro al negativo del step down. Ahí vemos como con flechas verdes les marco. ¿Por qué es así la conexión? Porque el amperímetro mide en serie. Entonces si vemos ahí, las flechas nos indican que del positivo pasa por la carga, entra por el positivo del voltímetro amperímetro, sale por el negativo del voltímetro amperímetro y entra en la fuente step down. Así conectado podríamos decir que tenemos conectado en serie nuestro amperímetro a la carga que vamos a conectar, y por eso cada vez que conectamos una carga vamos a poder tener la medición de la corriente. Bueno, una vez dicho esto, lo que hago es busco un positivo y negativo, que es el positivo de 12 volts es el amarillo y el negativo es el negro, y los voy a conectar a los tres cables finitos del voltímetro. Los voy a conectar el rojo del voltímetro al amarillo de la fuente y el negro del voltímetro al negro de la fuente. Bueno, cada conexión que hacemos empalmamos. Yo lo que hago es soldar y aislar lo que soldé para que no haga corto. Le pueden poner termocontraíble si quieren. Yo, bueno, en este caso le puse cinta aisladora. Y si está todo bien, si conectamos bien nuestra llave y nuestro voltímetro, si le damos tensión a la fuente, vamos a poder comprobar que prendan el display del voltímetro amperímetro. Y vemos que está todo en cero y está bien. Eso significa que funciona nuestra llave de encendido y apagado, y que el positivo y negativo del voltímetro lo conectamos bien. Bueno,
Como hemos visto en el esquema, el step down lo vamos a conectar también a 12 volt en su entrada, o sea que cortamos un amarillo y un negro de la fuente y lo conectamos a la entrada del step down. Entonces nuestro step down queda alimentado con 12 volt. Ahí marca cuál es negativo y cuál es positivo. En la plaquita está marcado. Bueno, la salida del step down, de los cables finitos del voltímetro, el amarillo lo vamos a conectar al positivo de la salida del step down. ¿Por qué lo conectamos a la salida? Porque es el que nos va a medir la tensión de la cual tenemos salida para nuestra carga. O sea que si el step down varía el voltaje, queremos que el display nos marque en qué voltaje estamos. Entonces tiene que estar puesto a la salida. Entonces, por un lado, a la salida del step down conecto el amarillo finito del voltímetro y también el cable que va al conector de salida de la fuente. El cable amarillo también aprovecho y lo conecto a la salida del step down. Entonces nuestro conector de salida con nuestro cable amarillo queda conectado al positivo de la salida del step down. Bueno, una vez que lo tienen conectado, el negativo de nuestra ficha de salida va a ir conectado al rojo del amperímetro, del voltímetro amperímetro. El cable grueso, el rojo, va al negativo de nuestra ficha de salida, que es como habíamos dicho recién en el esquema que repasamos. Si les queda alguna duda, pueden retroceder el video y volver a poner el esquema y lo van a entender un poco mejor. Bueno, una vez que lo hacemos el empalme, yo lo sueldo y lo aíslo. Y el negativo del amperímetro, del cable grueso, lo vamos a conectar al negativo de nuestra salida del step down. Como hemos mostrado en el esquema anterior, si les quedan dudas, vuelven a retroceder el video y ven el esquema que está más claro. Esta sería nuestra última conexión. Si conectamos todo bien, ya podríamos probar a ver si funciona nuestro esquema de conexiones. Tengan en cuenta que está todo, digamos, colgando de cables. La placa tiene conectores y el gabinete es de chapa y puede ser que les haga corto, así que tengan mucho cuidado si lo van a probar así en el aire, que no toque ninguna parte de chapa. Bueno, si le damos al botón de on, lo que vamos a ver es si movemos el potenciómetro tendría que variar la tensión. El amperímetro no va a variar porque no tenemos ninguna carga puesta, pero la tensión sí tendría que variar. Bueno, y vemos que moviendo el potenciómetro varía el voltaje. 1,1 volt. Ahí empezamos a subir y sube hasta 10,8. ¿Por qué sube hasta 10,8? Porque la fuente esta de PC no me entrega 12 volt, me entrega casi 10,9. Entonces, para comprobarlo, lo que hago es poner un tester y medir la tensión que tengo en la entrada del step down. Porque por lo general la tensión tiene que ser la tensión de fuente. Ahí vemos que la fuente tiene 10,9, entonces está bien que la salida tenga 10,8. Si la fuente de ustedes da 12 volt, ahí a la salida del step down, que es lo que está marcando el voltímetro, tendrían que también tener casi 12 volt. Bueno, en mi caso lo que hago es, una vez que ya veo que funciona todo, es montar todo adentro del gabinete. Y estaríamos en condiciones de hacer la última prueba. Tengan en cuenta que si quieren, en el canal yo armé también una fuente variable con una fuente de 26 volt. ¿Cuál es la diferencia entre esta fuente de 12 volt y la de 26? Que como el step down les permite un rango mayor a 30 volt,
tener usarlo con una fuente de 12 volt les limita que va a ser entre 1 y 12 volt. Si le ponen una fuente de más voltaje, y por ejemplo de 26 volt, van a poder variar el rango de voltaje entre 1 y 26 volt. La diferencia y lo positivo que tiene usar un voltaje mayor es que, por ejemplo, si quieren probar algo que funcione con 18 volt, como una atornilladora a baterías de 18 o de 20 volt, lo van a poder probar. En este caso estamos limitados hasta el máximo, que son 12 volt. Bueno, una vez que tienen armada la PC, con la fuente de la PC, con todos los componentes, bueno, vemos que varía bien la tensión, y esto nos va a servir para alimentar circuitos que nosotros probemos de electrónica, ya sean con 9 volt, 4 con 8 volt o 5 volt, 12 volt. Pueden pasar por todas las tensiones intermedias, y la idea es que la fuente, como tiene muchos amperes, les permite a la fuente en 12 volt ir a 10 amperes, y nuestro step down llega hasta 8, así que más de 8 no le van a poder pedir a esta fuente, pero con 8 igual es un amperaje más que suficiente para pequeños proyectos. Bueno, ahí vemos como cada vez que le conectamos la carga, vamos a ver que el amperímetro empieza a marcar, porque ahí vemos qué es lo que consume. Ahí el 10,8 volt está consumiendo 0,14, 0,13 amperes, serían 130 miliamperes. Vemos que variando la tensión, cuando le bajamos mucho la tensión, llega un momento que se apaga el cooler, y cerca de los 2 como volt y pico empieza a funcionar otra vez. Bueno, espero que si tienen una fuente de PC la guarden y pueden reactivarla haciéndola variable, y darle unos muy buenos usos con proyectos de electrónica. Bueno, si les gustó el video, denle like, suscríbanse, que vamos a seguir subiendo más videos para seguir reciclando cosas que tengamos en casa y que podamos volver a utilizarlas. Bueno, desde ya muchas gracias, y nos vemos en el próximo video.